Hey, ¿cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y sí, en esta ocasión te traigo de Marvel Legends, Gamerverse, Psylocke vs Thanos. Entonces finalmente ya pude conseguir una figura de estos dos. Vamos a ver de qué se trata. Entonces igual vemos la cajita, pues está muy padre, igual que los otros personajes, con la laca de plástico enfrente para que puedas ver las figuras. En un costado vemos lo que es ahí el Thanos, como sale en el videojuego, su sprite. Abajo dice Thanos. En el otro lado rápidamente tenemos a Psylocke, a la mami Psylocke, con su nombre Psylocke, tal como sale en el videojuego. Y el reverso pues una imagen alusiva a ellos dos peleando. La verdad está padre. Vamos a ver a continuación las figuras para ver si están chidas o no. Muy bien, vamos a empezar con este vato que es realmente el que pues creo que a nadie le importa porque es Thanos. Queremos ver a la mami Psylocke. Entonces rapidito, pues ya sabes qué esperar. Es básicamente el mismo molde de el Build-A-Figure de Thanos que salió hace algunos años. Ciertamente le han hecho algunos modificaciones, cambios. Lo más notable es esta pieza de aquí que ahora viene pegada. Y pues le da un poquito más de movilidad y más rango de movimiento a la figura en comparación con las otras versiones, pero es exactamente lo mismo. Entonces realmente pues está padre. Los tonos son acordes al videojuego, y ya. Entonces básicamente lo que tiene de diferencia pues es la chompa, como puedes dar cuenta aquí, es la carilla y los ojillos rojos. Y esto que en lo personal a mí como que estoy acostumbrado a verlo así, ¿me entiendes? Así con los cuernitos menos pronunciados. Pero pues ok, está bueno, está chido. Entonces es todo. Y obviamente pues viene con un cambio de mano. El cambio del guantelete del infinito con las gemas o las piedras como ya se conocen ahora. Las piedras del infinito. Entonces ahí está, las Infinity Stones, Infinity Gems en la versión original del cómic. Entonces esto es básicamente todo el vato ya sabemos qué esperar rápidamente porque nos interesa ver a la mami Psylocke. Tiene pues la articulación ya conocida de ball joint en la cabeza, tiene articulación completa en lo que es el hombro, aunque tiene esto que estorba, si te fijas, mira, no estorba realmente casi nada. Puede extender, tiene un ball joint, tiene el corte en el bíceps, pero realmente es la articulación, una sola articulación en el codo. Que pues está un poquito limitada por el guantelete, como puedes darte cuenta, pero al final de cuentas pues cumple con su cometido. Y un ball joint aquí lo que es en la muñeca. La articulación del abdomen, el ab crunch, pues bastante generoso, hacia enfrente y hacia atrás, como te puedes dar cuenta. Y tiene su su cinturita que pues está un poquito limitada por esta pieza, pero finalmente, la verdad, corrígeme si me equivoco, y según yo las otras figuras de Thanos no tienen aquí esta abertura, y este sí lo tiene. Entonces esto es bueno porque esto permite que pues, él pueda patear hacia enfrente un poquitito más alto, digo, ¿verdad? No es ni madre, pero un poquitito más alto. Según mi memoria, esta pieza no era una sola pieza, tenía una abertura enfrente, me parece, y era lo que permitía que pudiera patear hacia enfrente, pero me delimitó. Tiene el corte en el muslo, en la parte superior, doble articulación de rodilla, permite que pues sí se tenga buen rango. No tiene articulación en la bota y tiene su ankle rocker en hinge. Y es todo, este vato es todo lo que hace. Entonces, ahora sí ya, gracias a Thanos, a la chingada, adiós. Porque estamos aquí todos realmente por mami Psylocke, que la verdad, güey, se la mamaron los de Hasbro. La pusieron bien guapetona, o sea, muslotes, o sea, bueno más, muslotes. Ahorita vamos a ver la comparativa contra la figura que tengo de Mafex, que la verdad pues sí, Mafex se queda bien lejos, la pobrecita, pero como quiera, vamos a verlo. Entonces ella, la articulación pues es mejorada, es creo que es el cuerpo, corrígeme si me equivoco, creo que es el cuerpo similar con ciertas piezas modificadas de la de Black Widow.
Esto, Pinless Technology, igual que este Thanos, se me olvidó mencionar ese detalle importante. Este es Pinless Technology, no tiene ningún pin por aquí visible. Entonces también eso es parte de lo que le hicieron la modificación. Ella tiene la articulación aquí arriba, una sola de ball joint, pero pues está media limitada por el cabello, que a su vez está exquisitamente esculpido. Está muy bonito, pero lamentablemente, como todas las figuras de Hasbro, si te fijas, es un plástico rígido que pues la verdad limita mucho la figura. Entonces la pintura está con madre, es un negro con morado. Está bien chingón. La carita muy bonita, ¿eh? A mí se me figura, yo tengo una amiga, se me figura mucho ella. Entonces, está viendo el video, hola, saludos, tú sabes quién eres. Entonces, está bonita el sculpting, está muy chido. Y pues vas a ver, ya sabes que está limitada la articulación pues por el cabello. Entonces, ella puede ver que con esta cabeza hacia abajo, así, y se acabó. Para arriba no ve ni madre. Entonces tienes que doblarla toda para que pueda ver, pero pues se ve bien chistosa viendo para arriba. Entonces, pues tiene un pivoteo hacia los lados y pues puede girar tranquilamente la cabeza hacia los lados, y es todo lo que vas a tener de esa articulación con esta cabeza. Tiene, pues como te puedes dar cuenta, la articulación aquí en el hombro, completa, tiene su butterfly joint, tiene corte en el bíceps, tiene doble articulación en el codo, lo cual se agradece y es súper generosa, y tiene también su articulación aquí en la muñeca, pero las piezas son distintas, o sea, la articulación va a ser distinta. En estas dos manos va a ser vertical y en otras manos va a ser horizontal. Entonces ahí esa diferencia. La articulación aquí arriba del diafragma pues permite que ella pueda ladearse de esta forma. Está medio limitadona. A mí me gustaría que le hubieran dado un poquito más de articulación, porque pues, es Psylocke, o sea, es una ninja, entonces debe tener un chingazo de articulación, pero bueno. Pues ella puede, igual, como te puedes dar cuenta, pues gira completamente, pero sí siento que está un poco limitadona. Entonces igual y luego la modifico, haciéndole aquí un poquito recabando por ahí la parte interna del abdomen para poder darle mayor rango de movimiento. También lo que se agradece es que le pusieron un lower ab cut, que está aquí. Entonces ella puede inclinarse hacia atrás, y si le unes la articulación del diafragma, pues se puede inclinar hacia atrás de esa forma, lo cual está muy chido. No tiene articulación en la cadera, pero sí tiene la capacidad de que sus piernas, pues, como te puedes dar cuenta, nomás patea bien sabroso hacia enfrente, y hacia atrás pues está limitado por la nacha que le esculpieron, que está pues también generosa. El corte del muslo está escondido, lo cual es una buena idea, pero cuando la volteas, ya ves ahí, si te fijas, ya ves ahí el corte es muy notorio, entonces pierde la estética de la figura. Hubiera estado chido que hubiera sido aquí arriba tal vez, donde está más redondo, y que si tú giras la pieza no está notorio, pero bueno, ya son detallitos minúsculos. La verdad me gusta mucho este cuerpo, está muy chido, está muy bien hecho, muy bien diseñado para mi gusto, está muy padre. Y tiene también aquí la articulación en la rodilla y su ankle rocker, y se acabó, señores, se acabó. Entonces, ¿qué es lo que viene con esta Psylocke? Viene con efectos, obviamente, pues como el videojuego. Están chidos, pero también yo siento que hay como que, no sé, como que pudieron haber hecho un poquito más. Accesorios, antes de entrar a las piezas de efectos, vienen con cambio de manos. Trae estas dos manos que son las del ninjitsu, que es con las que hace sus ataques en el videojuego y en los cómics. Vamos a quitárselas rápidamente, se las volvemos a poner. Viene con una mano que viene para sujetar algún objeto, como una katana, que lamentablemente no se la dieron, que yo digo, güey, Hasbro, con una chingada. You have one fucking job, y no lo das, pero bueno. Y aparte, repito, también por el precio de la figura, y dices, güey, ¿qué te costaba agregarle una katana así como esta? Bien chingona, bien bonita. Nada, güey, porque tienes un chingo de figuras que tienen katanas, pero bueno. Entonces yo aquí tengo esta, por si te preguntas de dónde es, porque está muy bonita la verdad. Esta fue de un pack que compré hace tiempo de Mezco, un pack de armas. Donde venía una ametralladora, un Gatling gun, un machete, una katana, un bate, y no me acuerdo qué otras cosas venía. Entonces está muy chido, y vamos a ponernos a Psylocke para que veas que se ve bien chingonilla cuando le pones
su katana, cambia un chorro. Entonces la ponemos en posición y se ve bien chingona. La pinche Psylocke se ve bien con madre. El único pedo, digo, es esto en el cabellito, entonces nomás tienes que posarla así de ladito y ponerla de frente y se ve bien chingona. Ahora, viene también otra mano. La otra mano es un puño que es de este lado, que yo también digo, Hasbro, what the fuck, bro, danos 2 puños, güey, o sea, para que sea bien chingona. Esta vieja es una peleadora, es una ninja bien chingona, debe tener otro puño. Ah, no, nomás nos dieron uno. Y esta para sostener una katana que no viene, entonces dices, ok, pero bueno, ahí está. No me quejo tanto, pues la verdad está muy padre la figura, pero sí tiene, pues obviamente, parece oportunidad. Vamos a quitar la cabeza porque es el otro accesorio con el que viene. Esta pues obviamente viene con su rostro ya de encanijamiento. Como te puedes dar cuenta, ahorita hago el close-up del otro rostro, está muy bonito. Ah, ya lo hicimos, perdón. Entonces aquí está el rostro, este está bien padre. Y este trae el cabello onduleante hacia un lado. Que también, pues este te permite tener un poquito más de movimiento. Porque pues ya la puedes posar, la puedes poner en otros, viendo otros ángulos. Y sí te permite hacer esas poses. Entonces dices, bueno, ¿qué tal? Pues ya, te perdono, Hasbro, maldito sea. Entonces ahora, en cuanto a efectos, viene con 4 efectos. A ver, Psylocke, no me caigas. Así, ¿por qué? Así. Ahí estás. No me caigas, mija. Muy bien. Viene con su antifaz. Que dijo, chingado, güey. O sea, otra vez, como que ahí no le cranearon. No sé. Ya no quiero ser pesimista ni mucho menos, pero le pusieron un efecto como tipo lentes. ¿Sí ves? Eso de aquí se encaja acá adentro, aquí. Pero está bien canijo de meter. No miento, no es en esta cabeza, en esta cabeza. Y está bien canijo de meter, o sea, porque pues viene bien pegadito el cabello, mira. Entonces tienes que forzarlo y levantar un poquito el cabello para que la pieza pueda entrar con cuidado, sin que la rompas, y la puedas colocar. Como te puedes dar cuenta, sí tiene su chiste, y lamentablemente, si te fijas, como que no se centra bien. Ese también es otro punto en contra de Psylocke, porque digo, está con madre la figura, güey, y la cajeteaste con esto. Ahí está. Entonces, si te fijas, pues tiene el lente chueco, está con los lentes mal puestos. Pero igual, esto se puede modificar quitándole esta pieza de aquí y nada más fijándole de un solo lado. Porque tiene aquí esta otra pieza, se lo voy a quitar, porque no me gusta cómo se ve. Siento que lo voy a romper. Tiene aquí las patitas, vamos a decir, del otro lado de los lentes. Que esto pues se atora aquí en su cabello, en este fleco que tiene aquí. Entonces puedes usar este fleco para atorarlo y si te fijas, mira, ahí está. Se ve mucho mejor, se ve más centrado. Entonces probablemente lo que voy a acabar haciendo es, le voy a cortar esa pata y le voy a dejar nada más esa. Digo, va a estar así bien frágil, ¿verdad? Viento, frágil no. Va a estar muy fácil de que se caiga, pero pues digo, o sea, para que se vea chingona y se vea así centrada, me gusta más así. Entonces ahí está este efecto de energía. Viene con un efecto más de el Psychic Blade, que es una navaja psíquica, o su cuchilla psíquica, que está muy padre. Esta pues se pone en el puño, o inclusive se la puedes también poner si quieres en estas manos. Vamos a cambiársela para acá y pues se ve bien chingona como se la pones, porque pues es Psylocke, güey, o sea, viene con su Psychic Knife y se ve bien chingón. Entonces vamos a ponerse del otro lado. Ahí está, y se ve bien cabrona la pinche pose. Lo único es, ¿verdad? Pues que no va a quedar así como que muy la pieza de plástico posicionada perfectamente bien con su manita, porque pues tiene 2 deditos que están de fuera, ¿sí? Pero igual, digo, o sea, nada más es con cosa de que ahí juegues con él un poquito, lo aprietes, encuentres justo el recoveco, justo donde se acomoda, y ahí está. Entonces, ahí está ya Psylocke con un cambio de el Psychic Knife en ambas manos y se ve bien chingona. Ahora, estos 2 efectos están bien chingones, me recuerda mucho a los efectos de Gambit. Que si no viste el video, por aquí te voy a dejar la descripción y la tarjetita aquí para que la vayas y lo veas. Están bien chingonas. El problema es la ejecución, porque me he estado
intentando ver cómo carajo se ponen estas madres sin que se caigan. Porque tiene que un clip, no se alcanza a ver, mira. Tiene que un clip ahí se alcanza a ver bien. Ese clip pues es para que entre la muñeca, pero pues la mano no le cabe, ¿sí me entiendes? Entonces dije, bueno, que entonces no va así, entonces tal vez vaya de esta forma, que metas aquí el de dulce y lo dejas así, pero en esta mano se atora bien, en la otra mano que está acá, la pieza se cae. Entonces ahí siento que como que no le, también ya se cayó, ahí les da la impresión. Siento también como que no le cranearon muy bien. O la otra es de plano esta, pero esta pues no me gusta. Mira, es ponerle el efecto sobre la manita, ya está. Y así no se le va a caer. Ahí está. Pero pues no se le ve la mano, ¿verdad? Pues igual dices, me va a ir valiendo madre. Bueno, ahí está una opción. Ahí está. Entonces esta no se va a estar cayendo, pero no le ves la mano. Y en esta vamos a hacer el intento para que veas lo que me estoy refiriendo. Esta entra así, pero no se queda la mayoría de las veces. Pues esta atora ahí, los deditos atoran y ya. Ah, mira, se quedó. Me cayó el hocico Psylocke. Bueno, ahí está. Entonces, es un efecto que está la verdad muy chingón, porque pues es el Psychic Butterfly, o no me acuerdo cómo se llama, Psychic Tornado, es como se llama el efecto y está muy chingón. Y la verdad, pues como hicimos con las otras figuras, puedes hacer la mayoría de las poses que vienen en el videojuego. Eso es lo más chingón de esto. Entonces vamos a ponerlas rápidamente en algunas poses. Entonces con el puño de este lado, la inicial me parece que era el puñito aquí hacia atrás, las piernillas abiertillas y extendidillas así. Creo que era así, no me acuerdo muy bien de la pose. Y así. No, porque ya está para aquí, no, miento, era por aquí así. Y este era para atrás. Entonces, más o menos así es como recuerdo que era la pose, pero lo que se ve padre es que sí la puedes poner en la pose de combate del videojuego. Entonces era así, ya me acuerdo, era del otro lado. Se ve bien chingona. Entonces sí lo puedes poner y queda bien padre porque pues es el traje como lo ves en el videojuego. También puedes hacer las patadas hacia enfrente o los jumping kicks. También está muy padre porque sí puede ejecutar la pose, la patada hacia enfrente o la patada que va cayendo hacia abajo, así que un drop down kick. También puedes ponerle en la pose del barrido, que es cuando te enseña su derrier, así, que es el barrido bien chingón al contrincante. Entonces está muy padre porque realmente, te digo, el sculpt está muy chingón. Y aparte pues sí puedes hacer las poses del videojuego. Entonces ahí está el cuerpecillo para que lo veas en todo su esplendor. Está bien diseñado, hasta se ve muy para lo que yo estoy esperando, pues sí está bien proporcionada. Pero te digo, el canijo muslote de que esta chava sí hace ejercicio y el derrier. Ahora, comparándola rápidamente, mi hija de Mafex, mi hija, te fue bien, te bailaron bien gacho. Está bonita como quiera, pero pues es para otros gustos. Tú te fijas, pues sí, mira, nada más. Está más atlética, más delgada, obviamente. Y esta está bien mamadolores, de unos muslones en comparación con esta. Esta se ve parejita, ella no. Ella se ve que está de arriba delgadita y abajo está pues caderona y muslón. Venamos del lado, bueno, vamos a ponerla así de este lado porque de ahí le estorba el sash. Sí, pues se la lleva de calle bien cañón, nomás. Ahí está la nachilla y acá está la nachilla también planilla. Pero pues, repito, eran otras épocas, eran otros tiempos. A la estatura creo que están, sí le saca un pedacito ahí de altura. La de, no, a ver. Sí, cualquier cosita, cualquier detallito le saca. La de Marvel Legends a Mafex, pero pues ahí está. Entonces, para que veas la comparativa de la pequeña Psylocke de Mafex. Entonces, está muy chida la figura, está muy padre. Si tienes oportunidad, consíguela. Si te gustó, pues adelante. Si no te interesa nada ¿cómo se llama? El Thanos, pues véndelo a la goma, o
o intenta conseguir nada más a esta para que puedas tener a la Psylocke. Entonces está muy chida y está muy padre, me gustó mucho. La verdad, pues es la que todo el mundo estaba buscando, siendo francos y honestos, porque pues el Thanos como que no. Pues ahí está en la pose de wow, cuando llega y se te avienta así con el Psychic Knife. Ahí está también. Entonces está muy chingona la figura. Está muy padre. Y ahora vámonos rápido, antes de terminar con el video, vámonos con una comparativa rápida. Hasta déjame ponerla en la pose de cuando gana, que es en la pose bien chingón, que te ve de espaldas. A ver si me sale la pose. Aquí así. ¡Tarán! Ahí está, muy bien. Entonces vámonos rapidito con, aquí tengo a Ken, no, miento, a Ryu. Ken todavía no lo consigo, pues es lo mismo. Aquí está con Ken, están ahí casi a la altura. Si quieres hacer tu crossover de Marvel vs. Capcom, aquí está con Cable, un chamonote, es una pendejadota. Aquí está junto con, vamos a ver, está Hulk. Pues es Hulk, es el tradicional, ya sabes cuál es. No es ningún Hulk nuevo, le está con un chingazo. Vamos a ver, ¿quién tengo más? A Capitán América, obviamente no podía faltar. Pero este Capitán América del 80 aniversario, sí, 80 aniversario, aquí está. Y acá tengo el capitán de Gamerverse. A ver, rapidito, lo tengo en pose, déjame quitarlo rápidamente, ahí está. Lo tenía en pose el güey, entonces ahí está, ojalá así para que lo veas bien. Ahí está. Guau, te voy con su cara de no, agarras mis cosas. Ahí está el Capitán América. Vamos a dejarlo por aquí. Al otro Iron Man, se me cayó, no lo vi, me cayendo la monita. Que está aquí, el Capitán América. El Iron Man, el clásico. El que estaba también en pose, pero este casi la misma altura. Ponemos aquí a Wolverine, pero es el de Mafex, porque pues sí que está así más chaparrillo, más enanillo. Lo tengo por aquí a la mano, creo que sí, déjame buscarlo rápido. Aquí está, ya lo encontré. Aquí está el de Gamerverse, el Wolverine. Como te puedes dar cuenta, pues sí, lo tengo también en pose, porque si no, pues va a estar más alto que ella. Mira, ya lo conoces, pero como quiera, ahí está. Vamos a ponerlo derechito al güey. Ahí está. Pues sí, está a la altura. El Wolvie, el viejo Wolvie. Entonces, bueno, falta pues obviamente Juggernaut. I'm the Juggernaut, bitch. El pinche monstruote, güey, así, pinche pendejadota. Pues ahí está para que lo veas. Ahí están los dos. Sí le saca otro pinche torso a la Psylocke. Entonces, esos son las comparativas para que puedas decidirte si te late o no te late comprarte a este parecillo. La verdad, pues están tan divertidos. Si te llama la atención, pues ya sabes, dátelos, cómpratelos, ve por ellos, búscalos y pues adelante. Estos yo los compré en Monos Pulgosos. Si tienes oportunidad de visitar su página, ya sabes, ahí te la dejo abajo en la descripción. Son 100% confiables, no se andan con rodeos, son súper seguros y nunca te van a salir con una jalada como los otros ahí que te dije del librito ese que invoca criaturas demoníacas. Esa página no vale madre. Pero bueno, muy bien, entonces ya sabes, si te gustó lo que viste, te agradezco mucho que me ayudes con tu like, me ayudes con tu suscripción y que te suscribas a la página. Recuerda porfa darle a la suscripción en la campanita, ponerle que todas las actualizaciones te las mande, porque YouTube como que me está haciendo, ya sabes, shadowbanning, no me deja salir bien en el search, no sé por qué, pero pues bueno, ahí te encargo por favor que me eches la mano. Y de nuevo, si ya te suscribiste, te agradezco bastante, muchísimas gracias, yo te doy un pulgar arriba por tu valiosa y grandiosa ayuda. Y pues bueno, ya aquí le cortamos el video. Que tengas un buen día, te la pases bien chingón y ya sabes, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.